De vuelta acá al canal Mundo Diverso TV. Hoy vamos a conversar sobre un tema de alto interés mundial. Nosotros siempre definimos la ecología como la relación de los seres vivos con su medio, con su hábitat, pero también la relación entre los seres vivos. Sin embargo, hay un ser vivo sobre la Tierra que ha modificado el medio geográfico y ha construido su propia hábitat, que es el medio urbano. Un sistema urbano, un sistema ecológico donde combina lo natural con lo artificial, lo cultural, lo edificado por el hombre. En ese contexto de nuevo escenario de vida del hombre, hay una modificación sustancial del medio natural geográfico de ese espacio, eliminación de árboles. En consecuencia, hay extinción de las especies vivas, entre esos aves, reptiles, insectos. Luego también se deriva que hay una modificación del clima, hasta la orientación o corriente de los vientos. La mayor incidencia de la insolación y de los centros de humedad en ese lugar significa que hay escasez de agua, no solamente del agua o de la humedad atmosférica, sino las aguas a través de los ríos y de las aguas subterráneas. Desde allí que el hombre, en la medida que va creando edificaciones, avenidas, luego utiliza, depende del clima que se esté, donde se dan las 4 estaciones. Hay calefacción y en la época de verano hay los aires acondicionados que inciden en la modificación del clima o del microclima de ese entorno ya urbanizado que conocemos como ciudad. Luego la desplazamiento a través de los vehículos que utilizan combustibles fósiles y los derivados del petróleo. Luego las industrias, las fábricas que denominamos con los elementos tóxicos que se emanan de allí. Luego viene la parte de la contaminación sónica, los ruidos con los diferentes artefactos que utilizamos los seres humanos. Y luego hay otro hecho que se va concatenando, que forma parte de todo el sistema, es todos los seres humanos tenemos una función del aparato excretor, tanto el aparato urinario como el aparato digestivo. Esos desperdicios del ser humano van a un sistema. Luego ese sistema que conocemos como cloaca o desagüe pueden conducir a lagunas de oxidación, pero también van algunas veces a ríos y eso genera una contaminación ambiental de las aguas superficiales, de las aguas subterráneas y también del aire en el sistema de respiración y de microorganismos que van a incidir en la salud de esos ciudadanos, de los ciudadanos que habitan allí y de los visitantes. Eso es imperceptible, pero tiene su efecto en el sistema de saneamiento ambiental sanitario de esa población. En el caso de acá de Barquisimeto, de donde estamos transmitiendo su programa, esta ciudad, al sur pasa el río Barquisimeto, que es confluencia con el río Río Claro, que viene de una población montañosa. De allí que las aguas servidas, es decir, la que transportan los excrementos y la orina, va a ese río. En el caso de Barquisimeto no tenemos planta de tratamiento de esas aguas que ya están contaminadas. De allí que se está contaminando las aguas superficiales del río Barquisimeto, del río Claro. Ese río va a desembocar al río Cogede. Luego ese río es un afluente del río Orinoco, del río padre de Venezuela. De allí que nosotros generamos una contaminación que se distribuye para otro estado que incide sobre la contaminación de esas aguas para el consumo humano y también para el desarrollo de los peces
de la vida propiamente de los ríos, donde sale esas proteínas que tienen que consumir los pueblos a lo largo de este sistema hidrológico, pues. De allí la importancia, en el caso de Barquisimeto, lo decimos como ejemplo, que así ocurre en muchas ciudades del mundo, de que no tienen planta de tratamiento de las aguas servidas. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en la India hay ciudades que tienen, como Nueva Delhi, por ejemplo, tiene sectores donde miden la contaminación del aire, primero por la quema de los árboles, por la agricultura todavía un poco rudimentaria, por la parte industrial, o sea, los gases tóxicos de las zonas industriales. Entonces miden qué contaminación tiene esos aires y hay unos extractores para purificar el aire. Sabemos las situaciones de Ciudad de México, sobre todo en unas áreas, y así sucesivamente en ciudades del mundo. En el caso de Barquisimeto no escapa a ese comportamiento. Y en el caso de Barquisimeto, al norte, tenemos unas minas de caliza donde está una fábrica de cemento. Eso se viene explotando ya prácticamente como alrededor de unos 80 o 90 años, que ha incidido en la contaminación atmosférica de nuestra ciudad. Y por ejemplo, uno ve que las autoridades, en este caso el Ministerio del Ambiente, no hace las compensaciones que establece la ley, como es la reforestación de la columna inmediata a esta explotación de minas de caliza a cielo abierto, generando muchas enfermedades desde el punto de vista respiratoria para toda la población del norte de Barquisimeto, concretamente de la parroquia Unión, la parroquia Tamaca y la parroquia El Cují. De tal manera que cómo vamos modificando ese ambiente natural en urbano que se genera en un foco de ecología urbana. Ese es un tema que se trata a nivel mundial. Últimamente ha habido reuniones de los representantes de los líderes del mundo en un país de allí, de los países árabes, donde se trata el problema desde el punto de vista político. Sin embargo, hay una contradicción. Mientras se está diciendo que hay que preservar el ambiente, preservar al ser humano, hay muchas guerras en el mundo, en el planeta, y que se promueven. Y las guerras lo que traen es destrucción de las edificaciones, del medio ambiente, lo va contaminando, y ese ser natural como somos cada uno de los seres vivientes, porque la guerra es contra la vida de los seres vivientes de todas las edades y de todas las creencias y de todas las clases sociales, van teniendo ese impacto. Entonces las políticas de la ecología mundial de salvar el planeta parece que no es tan cierto en la dirigencia mundial. De esta televisión Mundo Diverso hacemos un llamado a esta reflexión. La ecología es un tema completo, no es solamente la contaminación del aire, de agua, de río, de mares, de océano, sino que también tiene que ver con la destrucción de los seres humanos a través de la promoción de las guerras muy localizadas en diferentes áreas del país. Entonces tenemos que preservar la vida del planeta. Entre eso debemos preservar la vida de los seres humanos y en consecuencia más bien que tenemos que trabajar en educar a la ciudadanía en la preservación del planeta en todas las áreas. Pero insistimos, hay que detener las guerras a nivel planetario, porque eso es pura destrucción. Entonces, por un lado se hace una conferencia internacional en la defensa del ambiente y luego se promueve en guerra, que es la destrucción de todo, de la totalidad, del ser humano, la infraestructura, río, contaminación del lago, y entonces eso no debería ser. Y hay un detalle muy importante. Hay un investigador francés de nombre Jean-Pierre Garnier Lameloc que descubrió a partir de 1988 una teoría junto con su esposa Lucille, donde se habla del desdoblamiento del mundo.
y donde el peso, el poder que tiene el pensamiento. No solamente contaminamos el planeta, el medio ambiente, nuestro hábitat a través de la modificación de las condiciones geográficas, físicas, sino que a través de los pensamientos nosotros estamos contaminando el mundo. Las mentes, de acuerdo a lo que pensemos, contaminamos la atmósfera emocional, la atmósfera psicológica y la atmósfera espiritual de nuestro planeta. Recordemos que nuestro planeta es un ser vivo, es un ser viviente, no es un ser inerte. Y la atmósfera es el equivalente al alma del planeta. Allí se graba todo. Allí se filma también todo. Por ejemplo, algunas culturas hablan de los archivos acásicos. Es decir, que se graba todo en la atmósfera del planeta. Y no es casual, por ejemplo, a través de Mundo Diverso TV estamos enviando este mensaje en directo y en una grabación. Recorre todo lo que tiene que ver la parte gaseosa del planeta que llamamos atmósfera. Por allí van unas ondas sonoras que se decodifican en sonido y también en imágenes. Así recorren también nuestro pensamiento de cada hombre, cada mujer, de cada niño, de cada anciana. Si somos 8.000 millones de habitantes en el planeta, son 8.000 millones de pensamientos que estamos emitiendo. Algunos investigadores dicen que en el día emitimos entre 15.000 a 22.000 pensamientos. Figúrese multiplicarlo 22.000 pensamientos por individuo, por 8.000 millones de habitantes. ¿Cómo será el congestionamiento eso a nivel del alma del planeta? Allí se deriva que debemos controlar, modificar nuestro pensamiento porque estamos contaminando, sobre todo ellos, pensamientos guerreros, de odio. Aquí en Venezuela decimos, hay que evitar y hay que neutralizar a nivel mundial los buscadores de camorra, es decir, los que están cazando un conflicto de cualquier país para hablar de guerra. La guerra es destrucción y siempre van los sectores populares a los que van a esa guerra y los que van a morir y destruye la economía de cada uno de esos pueblos. Jean-Pierre Garnier Mallet, en sus investigaciones de 1988, que por cierto la historia de esos esposos es muy curioso porque la esposa le llegó la fórmula matemática a través de un sueño, le llegó a través de los sueños, la parte telepática, cómo funcionó allí. Entonces significa que hay un mundo espiritual, energético, cuántico, como usted lo llama, pero hay una proyección de la masa sólida, es decir, nuestro organismo, que es un ser sólido, pero está compuesto es de partículas. Esas partículas no están estáticas, están en vibración, están en movimiento, y a la medida que vibración y movimiento está generando energía. Nosotros tenemos un doble en el campo energético, lo que se llama en el mundo invisible, el alma, el espíritu. Ellos dicen en su libro El Doble, el mundo político nos hace creer que la polución industrial modifica el planeta. Está muy de moda en la Organización de las Naciones Unidas y las élites mundiales, tanto política como económica y científica, solamente nos hablan de esto. El mundo político nos hace creer que la polución industrial solamente modifica el planeta, o sea, las condiciones de vida del planeta. Es algo muy pequeño en comparación con la polución del futuro que nuestros pensamientos ya han creado. Y si vemos el presente siglo XXI, culminando el año 2023 y lo que se avisora por el 2024, son los tambores de guerra, de destrucción al otro. En un pensamiento de guerra que hay es odio, egoísmo, envidia, venganza
destrucción. Si no se quiere al ser humano, entonces ¿qué se va a querer a la tierra? Pues algunas élites quieren conservar la tierra solamente para una élite y no para toda la humanidad. Por ejemplo, aprovechamos esta oportunidad que estamos transmitiendo desde la ciudad de Barquisimeto en el estado Lara, Venezuela, a este canal Mundo Diverso TV. En mi responsabilidad, Nelson Villacinda, clamamos por la paz. Todo debe desarrollarse y resolverse a través de la diplomacia y de las instancias internacionales que son las mediadoras de los conflictos de los pueblos. La guerra es carnicería de un pueblo. Los pueblos hay que conservarlo su vida, como dice la constitución de cada país. En el caso venezolano, desde la constitución de 1961 y la de 1999, dice que el Estado venezolano está en la obligación y en el deber de proteger la vida de sus nacionales desde que está en el vientre de su madre hasta que le llega la culminación de su vida. Entonces es un principio de vida que debemos defender. Y además de eso, nuestro Simón Bolívar, nuestro libertador, siempre nos indicó que se debe tener, es una administración que le garantice la mayor suma de felicidad a su pueblo. Y eso pasa por la paz, por la educación, por la investigación científica y por la conservación de nuestro medio ambiente, que pasa por la conservación y la preservación de la vida del ser humano. Entonces, ¿qué nos invita, por ejemplo, este teórico? Un científico físico de Francia que ha dado personas como Julio Werner, por ejemplo, como Camilo Flammarion, un gran astrónomo, como Hipólito Denisay-Rivera, y así sucesivamente, y además es la cuna de los derechos humanos después de la Revolución Francesa. Ellos nos invitan, cambiemos nuestros pensamientos y el planeta recobrará el equilibrio que todos necesitamos. No es casual entonces esa similitud con la doctrina de Jesús de Nazaret, que decía: el cielo se ha acercado a ustedes para que asuman la doctrina del amor. Desde acá, de Mundo Diverso TV, saludo para todos los del mundo de este querido planeta Tierra.